Está bien. Listo. Muy buenas tardes. Estoy comenzando a grabar esta clase para terminar esas exposiciones. Y hay manifestaciones que este año Listo, buenas tardes. Esperemos que se sigan sumando los demás estudiantes. A ver si terminamos el grupo. ¿Y el otro grupo, ingeniero, se queda para el viernes? No, ya el grupo número 3. Vamos a ver si termina hoy día. Esperemos que termine. el grupo número 4. Solo estamos Andrés y yo. Javier dice que tiene una calamidad doméstica. Y así me está indicando que la mamá ha tenido que llevarla a una clínica. Algo ha de haber pasado. Ya le voy a localizar a Evelyn, porque con Evelyn también nos toca. Ya, listo. A ver, me falta Ortega, Ponce y Quinto. Ortega le veo que está aquí. También está Ponce. Ponce también. Ya, listo. Entonces, bueno, pueden comenzar. Carlita está ahorita de directora de orquesta, ahorita con la diapositiva. Pero permítame la función de habilitar pantalla. Ah, ya, listo. Ante los estudiantes de monitoreo me decían que estaba medio despistado. Le digo, es que he tenido hoy día, los martes son 4 materias que tengo diferentes. No lo veo, ingeniero. ¿Mande? Estoy acostumbrada a verlo. No lo veo, estoy acostumbrada a verlo. Ah, sí, es que como a veces como que se llama déjame ver si no, ojalá que no se... Sí, es porque como CNT no hay fibra óptica, está pésimo internet. En CNT sí hay fibra óptica. Por acá donde yo estoy dicen que todavía no ponen. Ah, sí, y no creo que le pongan ahorita con este gobierno. Yo estoy aquí, güey, que cada rato me sale conexión inestable, así que CNT engaña. Me estaba diciendo un estudiante, no sé si eran ustedes o otro grupo de estudiantes, que eso es en todas las operadoras estas que están. Y ahorita les cuento que estoy, no estoy en mi casa, por eso es que ustedes ven ahorita el fondo, antes la ingeniera, la licenciada, perdón, máster, no sé si será más, bueno, creo que ya está, ya es máster. Evelyn creo que decía que veía el panorama de una casita de caña, ¿no? A ver, me dicen chicas por dónde. Creo que es donde hemos visto. Ella pensaba que era un filtro que tenía. No, lo que pasa es que hace algún tiempito atrás adquirí un bien aquí en Puerto Cayo. Entonces me vine este fin de semana, o sea, toda esta semana acá porque tengo algunos asuntos que arreglar, que tratar en cuestiones ¿Dónde es Puerto legales. Cayo, Manuel? Sí, como que se va usted para Puerto López. A ver, me dicen los chicos dónde están. ¿No ha terminado de dar toda su exposición? Plúa sí, pero de ahí me decían que alguien faltaba. ¿Cuál es la suya? Ya, pues ese sería mi tema. De ahí Desde comienza. ahí empiezo. Sí. Cumplimiento de sanciones. Sí, ahí, desde ahí. Ya, listo. Ah, no. La otra, esa no. Vete para, ¿cómo decir? Para atrás. Desde el título número 9. Desde ahí. Ya, listo. Ya ando con sueño el ingeniero. Tengo desde las 7 de la mañana. Bueno, me levanté, pero como usted comenzó a las 8. Ahí ya. Título 9 de las remuneraciones unificadas en la... Ay, pues, ya me confundí.
Título 9 de las remuneraciones, justificar las remuneraciones. Esto trata de que las o los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas tienen el derecho a percibir la 12ª parte del valor de su remuneración, adicional a las que recibe mensualmente. Este valor podrá recibirse de forma acumulada hasta el 20 de diciembre de cada año. ¿Por qué? Sí, espérese, es que si en un caso en un caso lo sacan o lo despiden, tiene Ya. que estar remunerado eso. En un caso que Ya. lo saquen después de esa fecha. Antes le darían las comisiones nomás que del monto que Ya, que entonces recibe. una compensación por despido intempestivo sería. Ajá, ya. Sería el título 5. Este trataría de las determinaciones y límites de los gastos de cada personal en su rango de trabajo. El título 5 dijo usted, pero estamos en el 9, del 9 se me fue al 5. Ah, no, es que es 10, disculpe. Ya. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. El título. La siguiente. Ahí está. Así es ahí. Título 11. Incumplimientos y sanciones. Esto será nulo cualquier decreto, acuerdo o resolución que está en las normas de las entidades ejecutivas del el derecho de repetición contra el servidor responsable de conformidad con con los establecimientos en las constituciones de la República. Ingeniero, disculpe, Jonathan dice que que hay algunos que la espera. Evelyn también dice que la acepte. No tengo cómo que se llama aquí. No tengo estudiantes que me estén solicitando. A ver. No. Así me dice, ya les escribo a los dos, porque aquí me dice, dile que me acepte. No me acepta, es verdad. Continuemos. Sí, A ver, continúe. continuamos. Porque es que, ingeniero, yo me tengo que ir a trabajar, porfa. Sí, Y de ahí continúo yo. Título 12. Esto trata de las pensiones validadas de los presidentes y vicepresidentes constitucionales de la República del Ecuador. Esto trata que el vicepresidente en cumplimiento de las constituciones debe asumir las funciones del presidente en caso de que el presidente no esté. Bueno, pero me parece que eso ya ahorita lo han derogado. Esto es el salario vitalicio que le dan, tanto los presidentes como vicepresidentes. Escuché que lo habían derogado, que ya no iban a Ingeniero, percibir. sigue vigente. ¿Sigue vigente? Sí. Ya. En el Todo el anterior. mundo pedía que les quiten eso, pero sigue vigente. No, yo Claro, sí porque estaría de acuerdo. Yo sí estaría de acuerdo que realmente quiten ese tipo de salario. Ya, porque en sí esto trata de que si el presidente o vicepresidente le pasa algo, los familiares, cónyuges e hijos tienen derecho a recibir ese salario. Ya. En el anterior, el incumplimiento y sanciones, trataba Ponce de que serán sancionados las personas, los gerentes, los administradores en el sector público que incumplan, como que se llaman las leyes, ¿no? Eso es lo que hablaban un poquito. Y también, por ejemplo, cuando hablaba de responsable personal y pecuniariamente, me parece que pecuniariamente es cuando a veces uno, sin querer, o sea, uno no es el que ha hecho el acto ilícito, sino lo ha hecho un subalterno. Pero de todas maneras, como que se llama eso, a uno le afecta, ¿no? Porque uno es el que está liderando. Así lo que el subalterno cometa el error, bueno, el jefe es el que tiene como que se llama que cumplir y él es el que asume la sanción, ¿no? Sí, correcto. De ahí terminó mi tema, ingeniero. 11.
Sí, esa me continuó. Esa continuó. Ya, buenos días, ingeniero y compañeros. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Esta ley introduce al aseguramiento para las amas de casa con el fin de que puedan contar con pensiones, jubilación, invalidez y muerte. Debo indicarles también que esta ley entró en vigencia el 20 de abril del 2015 con registro oficial 483. En el artículo 33 de la Constitución de la República establece que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones, retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Solamente También, en la letra está. También en el artículo 34 de la Constitución de la República, consagrada como el derecho irrenunciable de todas las personas, el derecho a la seguridad social, por lo que el Estado de manera obligatoria garantizará y hará efectivo su ejercicio, incluyendo a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento en el campo de toda forma de trabajo, sea dependiente o autónomo, a quienes se le encuentran en situación de desempleo. Bueno, también debo indicarles que la palabra dependiente es aquel trabajo que una persona realiza bajo la dependencia o subordinación en beneficio de otra persona. O sea, quien está apropiada de un producto de ese trabajo. Ya. Papi, estoy en la cámara, ¿para qué ingresas acá? Ya, autónomo, se trata de, por su cuenta, que no es asalariado de una determinada empresa. La siguiente diapositiva. Ahí. También del régimen de pensiones de trabajo no remunerado del hogar, las disposiciones generales a las pensiones de las personas que realizan trabajo del hogar no remunerado. Deberán estar afiliadas en alta y al corriente de pago de sus obligaciones en el sistema al momento de producirse la contingencia. Bueno, en este caso también debo indicarles que mediante el acuerdo de la Ley de Seguridad Social, la persona que realiza trabajo no remunerado del hogar es aquella que desarrolla de manera exclusiva tareas de cuidado del hogar, sin percibir remuneración o compensación económica alguna. Pero debe estar asegurada. O sea, si no trabaja y por su voluntad se quiere asegurar, lo puede hacer. Ya. O sea que tienen derecho, pero anteriormente, como que se llama, no había ese derecho. No solamente se podían afiliar, este es como un seguro voluntario, creo que es, ¿no? Sí, un seguro voluntario. O sea, aunque no perciba o no esté en una empresa o en una casa que le estén pagando, ellas también lo pueden hacer. Y si tienen el recurso, lo pueden hacer, se pueden afiliar. Ya. Bueno, y también en el caso de la política de incorporación del trabajo no remunerado en el hogar, por el mandato de la Constitución en el año 2008, desde entonces se plantea la necesidad de reconocer el trabajo que realizan en el hogar como factor que aporta a la economía, cual no se asocia a un costo, menos aún se lo reconoce con el derecho de seguridad laboral. La siguiente diapositiva. La inscripción del afiliado y el pago de aportes. Bueno, eso en el artículo 73 de la inspección del afiliado y pago de aportes, el empleador está obligado bajo su responsabilidad, sin necesidad de reconvención y inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General obligatorio desde el primer día de labor y remitir al IES el aviso de entrada dentro de los primeros 15 días. Con excepción de los empleadores del sector agrícola que están exentos de remitir aviso de entrada, de salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores.
Bueno, en este caso, el incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad con el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. El empleador dará el aviso al IES de las modificaciones de sueldos, salarios, enfermedades del trabajador o alguna novedad que tenga que hacer en un historial de labor. Listo. La siguiente diapositiva. Las pensiones mínimas de invalidez de vejez. La jubilación por invalidez es una prestación económica anticipada que se concede a los asegurados dependientes, independientes, voluntarios o cesantes por enfermedad común, general, ocasionarse alteración física, funcional o mental. Se hallare incapacitado para procurarse de manera transitoria o definitiva por medio de un trabajo proporcionado por su capacidad, fuerzas y formación teórica y práctica. Bueno, se establece de acuerdo al tiempo aportado en proporciones del salario básico unificado de acuerdo a la siguiente tabla que ven a continuación. El tiempo aportado en años. Hasta 10 años, la pensión mínima mensual es el porcentaje del 50%. Estamos hablando que en la actualidad el salario básico es de $400. Entonces, si me dice que el tiempo de aportaciones en años, hasta 10 años, es del 50%, sería $200. Y si es de 21 a 30 años y es el 60%, sería $240. Y así sucesivamente. Listo. Muchas gracias. Listo, Quinto, muy bien. Felicidades. A ver, ¿quién más le toca? Gracias. Me parece Yo, ingeniero Ortega. Listo, Ortega. Sí. ¿Usted que se iba al trabajo? No, Sí, era yo. Ah, ya. Esa es la primera diapositiva mía de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Vamos a hablar sobre la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, la cesantía de desempleo. Como tenemos aquí un gráfico de seguros de desempleo, los requisitos son de 24 aportaciones acumuladas, 6 continuos y desempleos por más de 60 días. Esto nos quiere decir que la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regularización Excepcional de la Jornada de Trabajo, fue publicada el 22 de marzo del 2016. El seguro de desempleo fue publicado en el registro oficial luego de la aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional y la cesación presidencial. Siguiente diapositiva. El capítulo 1. Pensiones de pasantías y seguridad social. La duración de las pasantías serán normas por el organismo regulador del sistema de educación superior. Esto nos quiere decir que el artículo 1 tenemos como reformas las leyes de pasantías en el sector empresarial. Pueden acogerse en el régimen de pasantías las empresas y entidades del sector privado y los estudiantes de las instituciones del sistema de educación superior que optan por una carrera al menos de 3 años de formación. Una pasantía no puede prolongarse por más de 6 meses sin generar relación de dependencias. Las empresas tienen como la obligación de pagar estipendios o pensión del pasante, no menor a 1/3 del salario básico. También puede ser unificado. Sin embargo, las empresas contratan al pasante. Este presente trabajo tiene como finalidad analizar la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regularización Excepcional de la Jornada de Trabajo, cesantía y seguro de desempleo. También, así como sus bondades y desaciertos, los temas que representan las novedades del contrato juvenil, las formas como están dándose las pasantías, las posibilidades de que un trabajador se le reduzca la jornada laboral, también las opciones que tiene un padre o madre solicitar un permiso, también sin remuneración, y la utilización de la cesantía para un seguro de desempleo. También se presentarán las conclusiones y recomendaciones con la idea de una propuesta de ley como un mecanismo para reactivar la economía a través de la protección adecuada a los trabajadores como la generación del trabajo decente. Ya, algo que quisiera acotar aquí con las cuestiones estas de las leyes de pasantía, es, por ejemplo, a veces muchos estudiantes del tecnológico se equivocan cuando quieren a veces que las empresas sí, sino que, por ejemplo, hay algunos estudiantes que dicen, mira, hay un convenio, a ver si lo firma con el instituto, ¿no? Entonces ellos dicen,
para que hagan las pasantías. No son las pasantías las que los estudiantes realizan, son prácticas, ¿no? Dentro de esa ley, creo que sí la tengo por ahí, la tenía bajada. Los practicantes, pues, no se les reconoce de que sean afiliados al Seguro Social ni que reciban algún tipo de remuneración. Los pasantes son estudiantes que han terminado ya su componente teórico y están ya por titularse, ¿ya? Entonces, esos son los que se les puede hacer pasantías porque ya han terminado todo su componente teórico y supuestamente, entre comillas, ya son estudiantes porque tienen un vasto conocimiento sobre el perfil de la carrera que ellos han escogido, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de ustedes recién están en ese proceso que están adquiriendo los conocimientos, todavía hay materias que tienen que Son ver prácticas. y las prácticas preprofesionales se las considera como así, prácticas preprofesionales, está dentro del reglamento que indica eso. No Se es lo considera, mismo que pasantía. no es lo mismo, ¿no? Porque a veces hay empresas que se asustan cuando uno le dicen pasantías y algunos han tenido malas experiencias con cuestiones de pasantías porque tienen que pagarle al estudiante. Hay estudiantes que han demandado empresas porque no les han pagado, entonces ellos no quieren saber nada de Hay pasantes, ¿no? empresas que no quieren acoger porque muchos se equivocan que las prácticas son iguales que las pasantías y piensan que tienen una obligación con el estudiante que pagarle. Pero las Así es, prácticas no se pagan, son las pasantías que... así es, así es. Listo, grupo número 4. Ingeniero, una consulta. ¿Y nosotros vamos a realizar pasantías o No, solamente no, prácticas? prácticas. Ustedes son Prácticas. Solo prácticas. practicantes. Son practicantes. La pasantía es cuando usted ya terminó su componente teórico y ya Pero usted ya está para titularse. por eso, esa era mi Ingeniero, pregunta. O sea, nosotros ingeniero, no ¿y vamos por a qué? realizar lo que son prácticas, sino entra lo que son las pasantías y ya. Sí, practicantes Nosotros ustedes. somos prácticas preprofesionales, esa es la Sí, palabra. son practicantes. Dentro de la ley hablan de practicantes. Ingeniero, ¿y quién elige cuánto tiempo se hacen las prácticas o si está estipulado en la ley? ¿Cómo? ¿Quién elige cuánto tiempo se hacen las prácticas? ¿O eso lo elige la CNESID, Eso la están universidad? dentro de los proyectos de carrera, de cada carrera. Por ejemplo, miren, en el caso de ustedes, las prácticas que ustedes realizan, creo que son como 500 y pico de horas, porque esta carrera que ustedes escogieron es dual. Entonces, existe un 60% de prácticas en la empresa y un 40% de adquirir conocimientos en el aula de clase. En cambio, los otros estudiantes que no son duales, sino que son presenciales, ellos realizan la ley dice que son 200 horas. Según el reglamento de régimen académico, dice que el estudiante tiene que realizar 400 horas de prácticas preprofesionales y dentro de esas 400 horas existen 160 horas que son de vinculación con la comunidad. Es un tipo de práctica, pero usted la realiza directamente con comunidades que están en el área urbano marginal o rural, ¿no? Entonces, por lo general, la vinculación con la comunidad ustedes la pueden realizar desde el segundo semestre y ustedes, según van aprendiendo, ustedes van realizando esa vinculación, ¿no? O también la vinculación, también nosotros la podemos hacer como con proyectos integradores, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hay un proyecto grande y ustedes tal vez en el segundo semestre, ustedes ven una materia que justamente los conocimientos en esa materia va a compensar lo que está integrado dentro del proyecto general grande. Se me ocurre levantamiento de información para hacer una matriz hiper. Entonces, ustedes ustedes deberían conocer, y yo sí creo que ustedes ya saben cómo realizar una matriz hiper, eso ustedes lo pueden hacer, ¿no? Entonces, un proyecto de vinculación que solamente incluya, por ejemplo, dentro del proyecto general, incluye hacer una matriz hiper, ustedes pueden como que se llama realizar, ¿no? Y ahí ustedes hacen la vinculación. Entonces, de las 400 horas son 160 como mínimo de vinculación y las 240 serían prácticas preprofesionales, ¿no? Las otras carreras que tienen presencial tienen que hacer solamente 200 horas de prácticas en la empresa. En cambio, ustedes por su forma de estudio son como 500 horas, algo así, creo que ustedes hacen. Pero ya está dentro del proyecto de carrera, Loro. Gracias. Ya. Grupo 4. Bueno,
ingeniero, como usted ya sabe, nuestro compañero Javier Torres tuvo una calamidad doméstica que está con la mamá en la clínica. Entonces yo voy a exponer la parte de él y continúan mis otras dos compañeras. También mi Ya. parte, ¿no? Bueno, nosotros somos el grupo 4, compuesto por Javier Torres, Andrea Segura, Evelyn Villamar y la persona que le habla, Carla Zambrano. Carlita, antes de que comience, Javier sí aportó, ayudó en la elaboración de este material. Sí, justo las que dicen abajo, yo en todas las diapositivas, yo siempre le pongo en la parte de abajo quién lo va a exponer y quién lo hizo. Ya, Entonces listo. Javier sí la puso. Sí me buscó el material, ¿para qué? Que no lo haya... Y incluso hicimos reuniones por Zoom y sí estuvo conectado. Ya, En listo. silencio, pero estaba conectado, así que no podemos mentir en honor a la verdad. Ya. Y Ya. teniendo la de líder a ustedes, me imagino. Ay, te viera... Evelyn, Andrea, díganle cómo... No, es que a mí sí me gustan las cosas cumplidas, pues, o sea, yo estoy bien juiciosa en No, ese está sentido. bien, está bien. Ya. Tenemos nosotros como exponer el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el reglamento general a la Ley de Minería. Para nosotros partir del hecho de qué es el reglamento, de dónde nace la necesidad de tener un reglamento, nos vamos a la pirámide de Kelsen, como la que usted ya nos explicó anteriormente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que en el vértice superior de esto tenemos a la Constitución de la República, que es la que manda, prohíbe y permite, los convenios internacionales, los códigos, los decretos, las leyes generales, las que enmarca toda la población, las leyes específicas, que en este caso vamos a hablar sobre la ley de la contratación pública, que ya lo hablaron nuestros compañeros, y la ley de minería. También tenemos las normas, y aquí entran los dos puntos que vamos a tratar, que son los reglamentos, y también junto con reglamentos hay instructivos para que se puedan aplicar estas leyes, ¿verdad? Entonces, para tener claro qué es lo que vamos a nosotros dar y cuál es la diferencia entre la ley y el reglamento, ponemos la siguiente definición. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifiesta en la forma prescrita de la Constitución que manda, prohíbe o permite. ¿Sí me escuchan? Es que me sale Sí. internet. Son leyes, las normas generalmente obligatorias de interés común. O sea, todas las personas tenemos leyes, aunque las desconozcamos, tenemos que cumplirlas, porque nada me exhibe de cumplirlas. O sea, yo no sé la ley de contratación pública, pero me hago proveedor del Estado y no cumplo las leyes que me dice la ley de contratación pública, yo estoy expuesta a que me castigue el Estado como debe de ser. Y que es Claro, un reglamento. ahí no se puede decir que por desconocimiento, ¿no? No sé si eso también entra en lo que es pecuniario, ¿no? Que a veces uno por desconocimiento dice, no, pero yo no sabía, no, qué pena, pero usted debió conocer, usted debió saber, si usted se metió a esta... El Código Penal te dice que por desconocimiento no te exime de culpa. Así es. Está planteado. No, uno no puede poner eso de pretexto, no sabía, qué pena, pero usted no puede meterse a hacer algo sin antes haber consultado, sin antes haber investigado, ¿no? ¿En qué se metía usted? Si yo me meto a hacer algo, yo debo investigar en qué me estoy metiendo, hasta dónde llego, y para eso están como que se llaman las leyes, ¿no? Las leyes, por lo general, la asamblea es el órgano que se encarga de crear estas leyes o también pues de modificarlas, ¿no? A través también de decreto ejecutivo también se pueden proponer ciertas leyes, pero es la asamblea, es el organismo dentro de los poderes del Estado que se encarga de analizar, ¿no? Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, el Ejecutivo también, si la Asamblea quiere no sé, algún tipo de ley, quiere proponer, pues el Ejecutivo también está en la posibilidad, pues, ¿cómo le llaman esto? Vetar, me creo que me parece que, ¿no? Vetar o dar paso, ¿no? Ahí por eso es que cuando hay división, hay coyunturas en estos dos poderes del Estado, ¿no? Cuando el Ejecutivo no tiene, como que se llama, asambleístas, existen muchos problemas porque a veces la Asamblea, a veces por rivalidades políticas, no le dan luz verde a ciertas decisiones que tome el Ejecutivo. Lo mismo sucede, por ejemplo, si la Asamblea quiere disponer de algo y no tiene el beneplácito del Ejecutivo, pues ahí comienzan los problemas, ¿no? Comienza el tirijala, ¿no? Pero cuando el Poder Ejecutivo tiene también gran parte en la Asamblea, pues bueno, ahí puede ser beneficioso como también puede ser perjudicial, ¿no? Lo que pasó en el gobierno anterior. Entonces se crearon leyes en donde pues automáticamente pues le quitaron
le quitaron el salario a muchas personas, le quitaron la posibilidad de una muy buena indemnización. Hubieron un sinnúmero de esta ley humanitaria que, como que se llama, que se creó, ¿no? Recientemente creo que también se creó esa ley en donde el Banco Central del Ecuador ya no, creo que no tiene el poder ejecutivo, sino que ya automáticamente pasa al poder ejecutivo. Algo así escuché de que ya el Banco Central del Ecuador, pues, que querían venderlo, estaba en esa situación, ¿no? Listo, Carlita. Ya. Disculpe que la haya Tenemos como definición de reglamento. El reglamento es un conjunto de reglas o normas emitidas por las autoridades pertinentes y que regula a un sector en concreto. Es una técnica legislativa que se desarrolla en profundidad a otras leyes. ¿Qué quiere decir con un reglamento? Que es la forma en la que nosotros vamos a tener que hacerle un seguimiento a la ley. O sea, yo voy a tener el reglamento a la contratación pública en donde yo con ese reglamento voy a hacer que se cumplan las leyes para que no haya un vacío legal. Entonces, jurídicamente, la ley es la norma grande y el reglamento es el que va a ayudar a que la ley se cumpla de esa manera. Entonces, tenemos el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es regulado por el SERCON, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública. Los artículos de la Ley Orgánica de la Contratación Pública tiene como objetivo principal. El presente reglamento general tiene como objetivo el desarrollo y la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en adelante la ley, la que crea un Sistema Nacional de Contratación Pública, NSP, Sistema Nacional de Contratación Pública, de aplicación obligatoria de las entidades previstas al artículo 1 de la ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el Ecuador, con esta ley, que se aplicó recién en el 2008, evita la dedocracia, como lo decíamos antes, ¿no? Que solo parientes o una persona venga y se postulaba y vendía al gobierno con el valor que le diera la gana. No había una regulación. Entonces, con esta ley se prevé que hay una regulación, que entren al Sistema Nacional de Contratación Pública, que se registran como proveedor del Estado, que vayan a un concurso donde van a presentar al SERCON, van a presentar un folleto, no es un folleto, un folder, donde van a estar la propuesta de lo que están ellos vendiendo, si es insumo, qué sirve cada insumo, cuánto cuesta cada insumo, o sea, la sobrevaloración que nosotros vimos en la pandemia, que una mascarilla N95 que de $12 creo que la terminaron comprando en $60, entonces hubo una sobrevaloración. Ahí no se respetó esta ley. La ley dice que va a haber también un concurso donde va a tener que haber no solo uno, sino varios concursantes y todos van a presentar la misma cantidad de documentos, la misma cantidad de requisitos, todos van a tener que cumplirlos de igual manera. Eso es lo que se prevé con esta ley. Contrato financiero. Sí, lastimosamente creo que por el estado de excepción, me parece que este estado de excepción permite al Ejecutivo tomar decisiones, ¿no? Decisiones que estén por encima. Toda la potestad a la Asamblea. Ajá. Y el gobierno, el Poder Ejecutivo es el que tiene todos los poderes del Estado. Así es. Y ahí vimos nosotros, por ejemplo, empresas que vendían materiales de bioseguridad. Usted iba en donde era la empresa, era donde vendían ceviche, encebollado. Esa era la empresa, ¿no? Y las hacían pasar. Los contratos pueden ser financiados por préstamos, porque siempre tiene que haber una justificación. Por eso también decimos que hay las reglas, las leyes generales, como la ley al SRI, la ley civil, donde dice que todo vamos a tener que nosotros declarar de dónde viene ese dinero. O sea, tiene que haber una declaración para que se vea que no hay corrupción de por medio, ¿verdad? Entonces y tampoco un lavado de activos. Entonces siempre van a ser los contratos firmados con préstamo o cooperación internacional. O sea, va a ser un préstamo, por ejemplo, el Ecuador le presta al Banco Mundial cierta cantidad de dinero porque se declara insolvente o porque no puede afrontar esta situación. Entonces, el Banco Internacional va a prestarle ese dinero, va a gestionar a que se haga efectivo en el Ecuador y a su vez Ecuador le va a comprar al proveedor que esté realizando este trámite, ¿no? ¿Verdad? En el ámbito territorial, las normas contenidas en la ley, las normas contenidas, parece que no puedo ver bien. Ay, no puedo ver bien. Ya. La aplicación territorial, las normas contenidas en la ley y el presente reglamento general se aplicará dentro del territorio nacional. O sea, yo no puedo
irme a Colombia a poner las leyes o el reglamento que Ecuador estipula. Por eso es solo nacional, o sea, es a la ley de contratación pública a nivel Ecuador. Yo no puedo sobrepasar ni violar la soberanía de otro país. Esto es netamente nacional. Se regirá por todas las dichas normas de contratación de bienes que se adquieren en el extranjero y cuya importación se realice de entidades contratantes a los servicios que propongan otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proveedor es chino, entonces el proveedor chino que me va a vender esas vacunas, por ejemplo, el laboratorio que está trayendo la Sinovac, tuvo que haberse acogido las leyes ecuatorianas, tuvo que haber sacado, tiene que haber conseguido a alguien que sea como el representante legal, tiene que haber una empresa que traiga legalmente, tiene que haber un agente de aduana, una empresa aduanera que traiga legalmente ese producto al Ecuador, que firme como responsable al momento de que llegaron vía aérea o vía marítima. Tiene que pasar por las normas técnicas que tiene que establecer el Ministerio de Salud Pública. O sea, es como para dar un ejemplo. Cuando hay un proveedor internacional, tiene que regirse a lo que el Ecuador le dice, las normas que Ecuador necesita para recibirlo como proveedor internacional, porque tiene que estar seguro para nosotros los ecuatorianos, porque nuestro modo de vivir no es el mismo que en la China o el mismo que en Japón. E incluso nuestro clima, también tiene que ver mucho nuestro clima, porque nosotros somos una zona tropical. No vamos a traer algo que beneficie solo a un clima frío. Entonces, eso también, todo eso tiene que regirse, pero para eso hay reglas específicas, leyes que uno puede descargar en el CERCON, en la página del CERCON uno puede ver todo esto. Claro, cuando se aplica la ley adecuadamente, pues se beneficia el Estado, ¿no? Lastimosamente, claro, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Ya muchos funcionarios, pues, incluso en la puja, siempre van a quedar al último de la contratación pública, siempre quedan 2 proveedores finalistas, porque bien son los proveedores más económicos, porque supuestamente eso es lo que se tiene previsto ver, pero también son proveedores que mayormente llenen las necesidades que se está buscando al momento de subir este requerimiento a la página del CERCON, ¿no? El Sistema Nacional de Contratación Pública es la entidad contratante que cuenta con establecimientos desconcentrados administrativa y financieramente, tales como sucursales, regionales, agencias, unidades de negocios territoriales delimitadas, entre otras. Podrás inscribir a cada uno de estos dichos establecimientos una unidad de contratación individual, para lo que será condición indispensable que estos posean un RUC, un registro único de contribuyente independiente. En este caso, el responsable del establecimiento desconcentrado será considerado como máxima autoridad para los efectos previstos en la ley del reglamento general. Las entidades contratantes como proveedores, si hay una entidad contratante a su vez es proveedor de obras, bienes o servicios, se registrará un RUP, que es el registro único de proveedor, cumpliendo todos los requisitos previstos en las leyes jurídicas. En este caso, por ejemplo, si eres un proveedor de servicios, por ejemplo, las empresas que contratamos para el asfaltado de las vías, porque las vías, las carreteras son de contratación del Estado, mientras que las calles son municipales. O sea, entendamos que hay diferencia, pero igual el Estado es el mismo, el municipal o el gobierno. Si es una contratación de las vías, de las carreteras, por ejemplo, la Panamericana, eso es legislación eso es del Estado que lo maneja, tenían que haber previsto que la empresa que vaya a asfaltarlas, que vaya a construirlas, tiene que no solo proveer con la construcción completa, tantos kilómetros, también un aseguramiento. Durante 10 años tenía que, por ejemplo, venía con un seguro que si la calle, si la Panamericana se rompía antes de que terminen los 10 años, ellos cubrían el valor completo. Y cada cierto tiempo hay una regulación y una inspección de todos ellos para que el trabajo sea correcto. Lo que pasó en el hospital de Pedernales. Supuestamente el hospital de Pedernales tenía que haber estado construido desde el terremoto del 2016, mucho del 2017. ¿Y qué hubo? No se está cumpliendo esta ley, porque hay un seguimiento, hay una persona que jurídicamente firmó, pero no ha habido la culminación del contrato, el proveedor no cumplió con su parte, tiene una multa a nivel judicial, tiene una multa, no puede volver a ser contratado como proveedor del Estado, tenía que reponer ese dinero, tenía que compensar y completar con todos los gastos que implicaba la construcción. O sea, esa es parte de las resoluciones que al momento de firmar como proveedor tú te vas a encargar de eso, o sea, tú te vas a ser responsable de ese dinero, de que termine esa obra. Si eres un proveedor, por ejemplo, de servicio,
en los hospitales, que hemos visto que está la gente de las empresas de limpieza en protesta, que ya no quieren limpiar. Pero ¿por qué no salen ellos? ¿Por qué no dejan de trabajar? ¿Por qué siguen dándoles? Porque la ley los obliga a que ellos cumplan, porque ellos son proveedores del Estado. Lastimosamente, no, el Estado no les está cumpliendo, pero si ellos se retiran automáticamente, la empresa puede recibir una demanda porque no está cumpliendo su contrato. Su contrato es proveer del servicio de limpieza a los hospitales. Si se retiran o no mandan más que sea una sola persona, ellos están expensos a una demanda judicial, a una sanción que los quitan como proveedor del Estado y encima tienen que reconocerle al Estado las pérdidas que tuvieron por el incumplimiento a la norma. O sea, Pero también me imagino que lastimosamente debería haber también una contraparte, porque tampoco no puedo yo trabajar gratuitamente, pues si el Estado no me cancela, ¿yo cómo puedo mantener la empresa? Tiene que haber algo que indique de que si ambas partes, ¿no? Si se incumplen parte del contrato, pues automáticamente se da por finiquitado. No sé si... Pero creo que tiene que haber, tiene toda la razón, tiene que haber, pero la verdad es que esto no he investigado, ingeniero, porque esto de aquí tengo 10 minutos preparados. Sí, me imagino. Desde que Javier explicó eso, así que le debo esto, pero la próxima se lo devuelvo. No, tranquila, ya quedó la... Continúe, que ya nos queda 15 minutos y todavía faltan todos. A todos los procedimientos de contratación pública. Las micro, pequeñas y medianas empresas para incentivar la mayor contratación. O sea, en esto de aquí, un resumen pequeño, quiere decir que el Estado va a garantizar o va a dar prioridad a estas pequeñas empresas. En vez de contratar a Coca-Cola, digamos un nombre X, Coca-Cola como proveedor, que Coca-Cola es mundial, es una gran empresa, va a contratar a una, digamos, los refrescos de Juanito, porque es una pequeña empresa. Sí va a haber una prioridad para incentivar la producción interna del Ecuador, para incentivar el trabajo, pero siempre y cuando no es que porque Juanito tiene una empresa de gaseosas, no, tiene también que cumplir los lineamientos, que tener un RUC, que ser un proveedor cumplido, que estar al día con las obligaciones patronales, que tener al día a sus empleados en sueldo, todo eso que dice el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, que es prácticamente que el empleado esté recibiendo todas sus compensaciones justas, que esté cumpliendo con el SRI, que no tenga moras con el IES, todo eso es lo que pide para que las pequeñas, medianas y pequeñas y microempresas sean proveedores del Estado. La disponibilidad, y esta es la última de Javier, de ahí le toca a Evelyn, disponibilidad de fondos, modelos obligatorios y contratación de consultorías. Certificación y disponibilidad de fondos de conformidad con lo dispuesto con el artículo 24 de la ley que para iniciar un proceso de contratación se requiere certificados de disponibilidad presupuestaria y la existencia presente y futura de recursos suficientes para cubrir con las obligaciones derivadas de la contratación. Eso es lo que les decía en el Hospital de Pedernales. El Hospital de Pedernales tiene que haber demostrado jurídicamente y ante el SRI y ante el Estado que ellos tenían, si el hospital costaba 100 millones, ellos tenían cómo cubrir los 100 millones en caso de incumplimiento. O sea, la ley dice que toda empresa que se califique como proveedor del Estado va a tener que tener cómo demostrar que puede cumplir con ese contrato. El valor completo. No puede ver ni más, el valor completo. Costaba la obra, la refinería esta del Pacífico, ¿no? Que estaba como en 1.200 millones de dólares. El contratante, que fueron una empresa china, también tuvo que haber demostrado en su tiempo ante las leyes que tenía los 1.200 millones de dólares para continuar o completar la obra, independientemente de que el Estado le cumpla a tiempo o no el plazo del dinero. Porque el Estado también tiene para hacer convenios de pagos para culminar de pagar eso, ¿no? Valga la redundancia. Pero acotando un poquito, Carlita, ahí cuando son los contratos públicos y las ventas públicas, siempre en entidades públicas, valga la redundancia, siempre se adelanta la mitad del contrato y la otra mitad se lo da cuando garantía que ellos ponen. Es la garantía del 50%, pero depende de la contrata, de acuerdo al contrato que hagan, de acuerdo a la cuantía, porque algo estuve leyendo ahí cuando yo estaba modificando y buscando los dibujitos. Claro, de acuerdo hasta donde yo sabía. Depende del monto del contrato. Depende mucho del monto del contrato y de la modalidad de contrato. Si es por subasta inversa, si es por concesión, si es por consultoría. Es que se exige por lo general un 50% o un 30%. Bueno, eso ya siempre va a ser mucho depende de la cantidad de la obra que se va a hacer. Pero lo que le exigen a los proveedores es que tengan como su patrimonio el monto de eso, de lo que van ellos a cubrir. Por eso, o sea, les piden
las referencias, como que dice, las referencias bancarias, que tú tienes que tener esa cantidad en plata, o en maquinaria, o que te pertenezca a ti. No material. No puedes subcontratar. Entre bienes pasivos que te pertenecen a ti y cobras el valor total de la obra para la que estás contratado. Exacto. Ya, y el ejercicio de Exacto. consultoría, en el proceso de selección de consultoría, las entidades contratantes determinarán la naturaleza de los participantes, sean consultores individuales, firmas consultoras u organismos que estén facultados para ofrecer consultoría. Los procesos de contratación serán entre consultores de igual naturaleza. Por ejemplo, dos empresas que brinden servicios de señalética, pero son consultores nada más. Entonces, va a traer vamos a otro ejemplo, de seguridad. Contratas a Sexer y Alerta Red. Las dos empresas brindan servicio de seguridad, entonces solo pueden entre ellos competir. No va a traerme a Chef Express que brinda servicio de comida, pues se supone que todos tienen que ser de igual relación, o sea, no puede traerme otra cosa. Bueno, esta fue la parte de la presentación de mi compañero. Continúa Evelyn. Pachoro. Listo, Buenas tardes, gracias. ingeniero, y buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del régimen especial. El régimen especial es un procedimiento procontractual, por medio del cual una entidad inicia un proceso para Jonathan, ¿tienes el micrófono prendido? Ya, continúo Evelyn. Yo decía que la inicia un proceso para la contratación de bienes, obras y servicios específicos que se encuentran normados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de la Contratación Pública y sus reglamentos bajo los criterios de selectividad. Los procedimientos sometidos al régimen especial son la adquisición de fármacos. Este se aplicará al procedimiento previsto para la adquisición de medicamentos para consulta externas de los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de la Salud, priorizados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Es decir, que este régimen solo se puede ser utilizado para casas de salud. Para el cumplimiento de este reglamento, la Autoridad Sanitaria Nacional, en su calidad de rector del Sistema Nacional de Salud, definirá el formato de convenio de accesión. Seguridad interna y externa. El procedimiento para este artículo son las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultorías calificados por el presidente nacional, el presidente de la República, como necesarias para la seguridad interna y externa del Estado, cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. O sea que el presidente es el que decide qué empresa puede dar este tipo de consultoría. Es lo que entiendo. Sí. Ya. Son exclusivamente solo para la Policía Nacional y los militares. Ya. Ya. Comunicación social. Se trata de los estudios específicos comunicacionales, incluyendo las consultorías de comunicación social. En el artículo 88, la contratación de estudios para la determinación de las estrategias comunicacionales e información orientadas para generar los criterios de la comunicación, la información y la imagen y la publicidad comunicacional. Y las contrataciones de productos, los servicios y los medios para la difusión de los mismos, destinadas a la información de las acciones de gobiernos nacional o de la entidad contratante. Asesoría y patrocinio jurídicos. Este procedimiento, las contrataciones de asesorías jurídicos y las de patrocinios jurídicos requeridas por las entidades consideradas en el ámbito de la ley. Existen dos modalidades de contratación, que es la contratación por productos, que esta se contrata la asesoría y los patrocinios por productos que hayan para sacar adelante. Las contrataciones por horas de trabajo específicas, que son las que siempre el valor de total de servicios no excedan del valor o que resulte de multiplicar el coeficiente por el presupuesto inicial del Estado. La siguiente diapositiva. Obras artísticas y literarias o científicas.
El procedimiento de las contrataciones de obras o actividades artísticas, literarias o científicas requeridas por las entidades consideradas en el ámbito de la ley. Es muy común en los GAC, ya que son los que generalmente se encargan de los servicios culturales. Bienes o servicios únicos en el mercado y proveedor único. En el artículo 95 se observa el mismo procedimiento para los procesos de adquisición por bienes o servicios únicos en el mercado, que tiene un solo proveedor o que implica las contrataciones del desarrollo para mejorar las tecnologías ya existentes en la entidad contratante. Para determinar que dichos proveedores son únicos, hay dos métodos. Cuando la empresa tiene una patente y no existe otra similar o mejor en el país, o cuando tienen una representación extranjera que nadie más tiene en el país. El régimen especial apenas es utilizado ya que la ley indica que no se puede indicar una marca o modelos específicos. Contrataciones entre entidades públicas o subsidiarias. En el artículo 98 se sujetarán el procedimiento establecido en esta sesión, ya que las contrataciones que celebre. Como primer punto tenemos el Estado, las entidades del sector público, con las empresas públicas o las empresas cuyo capital suscritos permanezcan por lo menos con el 50%. En las entidades de derechos públicos. Las personas jurídicas o las empresas y las subsidiarias de estas, creadas o constituidas bajo cualquier forma jurídica. Esta modalidad también pueden participar las entidades extranjeras, es decir, que se realicen las conformidad con los términos y condiciones constantes. Es la siguiente diapositiva, la anterior. Todavía no estoy hablando de eso. Bueno, ya, es decir, que se realizarán las conformidades con los términos y condiciones constantes en los trabajos, convenios y protocolos y demás instrumentos internacionales. Ya. La siguiente diapositiva para que termine ahí usted, porque ya creo que nos alcanzó el tiempo. Ya, fases del procedimiento de contratación pública. Tenemos como en la primera fase, que es la preparatoria. En la fase preparatoria de los procedimientos de contratación pública en el Ecuador, abarca la elaboración y modificación del plan anual de las contrataciones por parte de la entidad contratante. En esta fase se incluyen lo que es la elaboración de estudio de mercado, especificaciones técnicas, los términos de referencia y toda actividad hasta que antes de la publicación del procedimiento en el portal institucional del Servicio Nacional de la Contratación Pública. El posible proveedor no interviene en esta fase, sino que interviene ya a partir de lo que es la fase procontractual. Fase procontractual. La fase procontractual va desde la publicación de los pliegos hasta la adjudicación o declaración de desiertos del proceso de contratación. Por tanto, la fase se inicia con la publicación de los procedimientos del portal institucional del CERCO y abarca las siguientes fases. Como primer punto tenemos las etapas de preguntas, respuestas y aclaraciones. En segundo punto tenemos las modificaciones de condiciones contractuales o de pliegos. Como tercer punto tenemos la cancelación del procedimiento, la etapa de recepción, la apertura, la convalidación de errores, la verificación y la calificación de oferta. Y por último punto tenemos los informes de la comisión técnica o del delegado. En la fase contractual o de ejecución del contrato, el proveedor debe tratar directamente con una administración designada por las entidades contratantes. Este administrador se ejecutará de que se cumpla lo pactado por el contrato. La fase contractual acaba con las suscripciones del acta de entregas de recepción definidas e incluye las siguientes acciones, que son los registros del portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la administración de la ejecución contractual y en el caso de ser pertinente,
la realización de órdenes del trabajo, órdenes de cambio y contratos complementarios cubriendo la totalidad de los eventos. La Listo. siguiente diapositiva. O ya terminé. ¿Hay otra diapositiva? Sí, me falta una. Ya, listo. Ya, los principales actores de las contrataciones públicas en el Ecuador. A continuación se presentan los principales actores de la contratación pública. En este rector de la contratación pública, el actual CERCON es una organización dependiente plenamente facultado para monitorear los procesos de contratación sin ningún tipo de injerencia por parte de terceros. El CERCON tiene como misión registrar a los compradores y vendedores, clasificar los productos y servicios ofrecidos, emitir los modelos de pliegos para las ofertas y administrar los procesos y darle la publicidad suficiente. El CERCON sirve, por lo tanto, como nexo para entidades públicas y los oferentes privados. Entre ellos tenemos contratantes. Solo las entidades públicas son las que pueden contratar o comprar mediante el sistema de contratación pública del Ecuador. Entre estas entidades públicas se encuentran las siguientes, que son los organismos electorales, organismos y dependencia de la función del Estado, las empresas públicas y otras entidades del Estado. También organismos de control, municipios y consejos provinciales y juntas parroquiales. Por último tenemos los proveedores, que son las empresas privadas que actúan como proveedores en el sistema de contratación pública. Son todas las empresas que pueden inscribirse en el CERCON. Los siguientes tipos de empresas pueden participar con las contrataciones públicas como proveedores, sean grandes, medianas y pequeñas empresas, las microempresas, los artesanos y las empresas internacionales. Listo, excelente exposición, Evelyn. Bueno, Segura y Zambrano se quedaron para la próxima. Ya, Carlita, no, ya son las 1. No, tranquilo, yo. Listo. Entonces, a ver, déjame ver el horario. Cuando tenemos. Viernes me toca marco legal. Ya, entonces el día viernes tenemos. Sí, el día viernes tenemos bastante tiempo. Ahí terminamos y comenzamos a ver otro temario, ¿no? Ya, en la asistencia, por favor, déjenme ver. A ver. En higiene. Está Zambrano. Está Loor. Almeida. Está Orellana. Coloma. Segura. Villamar. Ramírez. Bueno. Mosquera. Y Ortega. Presente, ingeniero. Listo, sí, están ustedes como que se llama dentro del Bueno, chicos, felicidades el grupo. Sé que en el Zambrano y sería Segura. Para el día viernes terminamos, ¿no? Que tengan un buen provecho. No sé si ya ustedes habrán almorzado o no, yo todavía no. Todavía no, estamos en proceso. Están en proceso, bueno. Bueno, chicos, pasen bien, cuídense. Chao. Estamos, ingeniero, recién almorzando. Sí,